¿Listo? Entonces, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre la lectura de Effects of Non-Action Video Games on Attention and Memory in Young Adults. Este trabajo va a ser presentado por David Felipe Corredor, Alejandro Ronderos Ariza, Nicole Gil, Nicole Pérez y quien les habla, Gabriel Zamora. Bueno, primero que todo les vamos a hablar sobre la introducción, donde nos queríamos enfocar en los videojuegos que tienen gran importancia en los campos educativos y en los campos de rehabilitación. Esta introducción afirma que los juegos sirven mucho para la generación de motivaciones y de emociones positivas. Y aunque no se afirma que debido a que la interacción con estos videojuegos pueda conseguir unos beneficios cognitivos, sí se pudo afirmar que sí se usaron estos tipos de juegos para poder evaluar la motivación, las expectativas y los compromisos. Bueno, en cuanto a la hipótesis que nos plantea el artículo, es que como resultado del entrenamiento con videojuegos de Lumosity, los adultos jóvenes llegarán a adquirir habilidades propias de la memoria de trabajo visoespacial y también podrán mejorar la atención fortaleciendo el estado de alerta y llegando a aumentar también la capacidad de inhibición controlada de interferencias. Ahora vamos a pasar a hablar un poco del método y más específicamente vamos a describir la muestra. Los participantes fueron 48 personas entre 18 y 35 años, todos con visión y audición normal y no tenían ningún desorden psiquiátrico o neurológico. Aquí cabe destacar el hecho de que se hayan descartado las personas que tuvieron o que tenían depresión y estas 48 personas fueron distribuidas en partes iguales al grupo control y el grupo experimental de forma aleatoria. Además, se realizaron 3 pruebas para ampliar la descripción de la muestra, que fueron la escala WISE-3, que se usa para medir la inteligencia, la versión corta del BDI, que se utiliza para medir la depresión, y la WHOQOL, que se utiliza para medir la calidad de vida. Además, se realizaron varias tareas para hacer una evaluación cognitiva, y entre estas están la tarea de atención Cross Modal Oddball, que consiste en clasificar como par o impar dígitos entre el 1 y el 7 que aparecen en una pantalla. También se utilizó la prueba de Stroop, que como sabemos se utiliza para medir el control de inhibición, y la cual consiste en escoger el color de las letras en lugar del de las palabras que aparecen. Ya también se utilizó la prueba de bloques Corse, en la cual tuvo 7 niveles de dificultad y el propósito era seleccionar la secuencia correcta de cuadros que empezaban a aparecer en la pantalla. Esta cabe destacar que fue utilizada para evaluar la memoria de trabajo visoespacial. También se evaluó la motivación a través de una escala Likert de 1 a 10 y el compromiso de las expectativas con una escala Likert del 1 al 5. Ya hablando del entrenamiento, el grupo experimental jugó 10 juegos de Lumosity de forma aleatoria, los cuales se enfocaban en mejorar la atención, la memoria y otras capacidades intelectuales, mientras que el grupo control se dedicó a juegos de simulación como SimCity o Los Sims, cuyo diseño pues no estaba implementado para mejorar alguna capacidad cognitiva en específico. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de los resultados, cuál es el de rendimiento de los videojuegos en las sesiones de entrenamiento. Como lo mencionó mi compañero anteriormente, se realizaron 10 juegos y de estos se quiso medir primeramente el nivel de experiencia que tenía cada individuo y el número 2 fue la población que se presentaba en la ciudad que se realizaron los juegos. Para los resultados, lo que se quiso medir fueron 3 factores, que el primero es la motivación, el segundo es el compromiso y la tercera las expectativas. En la motivación se pudo evidenciar que el grupo experimental estaba mucho más motivado, teniendo en cuenta que hay una escala del 1 al 10%, y el grupo experimental estaba en un 8% más motivado que el grupo de control activo, dado que este estaba en un 7%. La motivación fue menor a la posprueba en un 7% que en la prueba. En el compromiso se pudo evidenciar que el grupo experimental estaba más comprometido con un 7,3% que el grupo de control activo, dado que este estaba en un 6,3%. Y los participantes estuvieron más comprometidos en la prueba previa con un 7,2% que en la prueba posterior. Y en las expectativas se pudo evidenciar que el grupo experimental tiene expectativas mucho más altas con un 4% que el grupo de control, dado que este estaba en un 3,6%. Y las expectativas fueron más altas en la prueba previa con un 4% que en la prueba posterior con un 3,6%. Como conclusión, tenemos que se tiene una mejora a través de los ensayos. Entre más juegas, te haces mucho mejor en los juegos
También se evidenció que entre más juegas se tiene una menor distracción. Se evidenció también que el tipo de juegos no tuvo ningún tipo de influencia y se hizo una mejora en la memoria de trabajo visoespacial y la capacidad de inhibición no mejoró. También se evidenció que no hubo una muestra representativa, por lo tanto los resultados deben interpretarse con mucha precaución. Además, que esto resultaría mucho más valioso de tomar en cuenta que otras variables externas que influyen en mayor medida en esto. Muchísimas gracias.